En esa estructura que nosotros habíamos visto, vimos que básicamente por default o por defecto se crea un nuevo componente que es el componente app.component y básicamente viene una vista, vienen los estilos de esa vista y viene la parte lógica, ¿sí? Entonces en la parte lógica es la extensión con el archivo .ts. La parte de la vista es con la extensión .html y básicamente los estilos, como ya habíamos visto, lo configuramos para que abriera con un preprocesador tipo SAS, extensión .scss. ¿Sí? Entonces voy a ir acá y con base a ese nuevo proyecto que ya habíamos tratado y trabajado y explicado lo de la estructura, vamos a crear un nuevo componente. Entonces voy a ubicar el proyecto donde lo tengo. Voy a irme a través por la consola para ubicar porque debemos crear por medio de comandos. Como les decía, se puede crear manualmente el nuevo componente, ¿sí? Que es una clase, o puedo crearlo a través de un comando. ¿Sí? Es mucho más fácil y más rápido crearlo a través de un comando. Entonces, en este caso, voy a ir al directorio Angular y aquí voy a entrar al proyecto que ya tengo. Voy a limpiar. Bien, entonces aquí tenemos ya la estructura de nuestro directorio. O sea, nos ubicamos en el directorio donde tenemos nuestro proyecto y vamos a darle siempre, como dijimos, para referirnos a los comandos de Angular con ng. Entonces, déjenme amplio esto. Bien, entonces vamos a darle ng y vamos a darle ng generate, ¿sí? Siempre es ng generate y le vamos a decir component, que vamos a generar un nuevo componente y le vamos a decir el nombre de ese componente. Entonces vamos a decirle que vamos a tener un componente que se va a llamar home. Entonces, al decirle esto, ng generate component home, aquí le hemos dado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nos ha dicho, hay unos create y hay unos update. El create básicamente nos está diciendo que cada vez que se crea un componente, él crea un directorio. Y ese directorio tiene el nombre del componente que yo he creado o he asignado. En este caso, yo le dije que mi componente se llamaba home. Así que él creó el directorio llamado home y creó 4 archivos. Entonces, el archivo que creó siempre viene con esta estructura. El nombre que le he dado a mi componente, .component, ¿sí? Eso, digamos, es una, digamos, simbología, nomenclatura que tiene Angular para referirse que es un componente. Entonces, home.component.scss. Entonces, aquí tenemos lo que es el estilo. Tenemos el HTML, que es la vista, y tenemos el sp.ts que dijimos que este se utiliza para pruebas automáticas, pero en este caso no lo vamos a usar. Y este que es el .ts, que es la extensión de TypeScript, que es la lógica. Y además, si observamos, él dice que actualizó un archivo que se llama módulo. Entonces, ese módulo que dijimos, básicamente es el core donde dice qué módulos tiene instalado mi aplicación, como las dependencias, ¿sí? Entonces vamos a abrir voy a abrir mi proyecto acá y vemos que todo directorio o componente que se crea dentro de, si ustedes ven, aquí voy a desplegar, abrir app, dentro de app está home. No necesariamente yo lo creo, o sea, luego vamos a ver que no es obligación crearlo dentro del app, ¿sí? Yo puedo desplegar y decirle que suba un nivel más arriba de directorio y cree el componente, por ejemplo, sobre app. Luego miramos que hay un orden para crear. Entonces, home, si yo abro el directorio, aquí están los 4 archivos, ¿sí? El HTML, por default, él coloca en el HTML solamente el nombre del componente y el Word, ¿sí? Que home está trabajando, home trabaja. Luego está el SCS, el SPED, que es el de pruebas que no vamos a tocarlo, y por default, esa es la estructura que él abre del componente.
Entonces, aquí está el decorador de component, como habíamos explicado, donde le está diciendo que esta es la forma de referirse, la etiqueta para referirse, que es este componente, app home. ¿Sí? Siempre es app porque está dentro del directorio app. El template, ¿sí? Que es básicamente la vista y los URLs de los estilos. ¿Sí? Y esta es la clase home component. Ahora, hay otro archivo que se modificó y que vimos que es app module. Cada vez que yo creo un componente, él lo debe adicionar a app module. ¿Sí? Entonces vemos acá que él hizo un import, ¿sí? Y ese import dijo home component de, ¿sí? El directorio. Y si ven, lo colocó en este decorador de ng module que se llama home component, ¿sí? Lo colocó en declaraciones. Entonces, cada vez que yo creo un componente, yo debo adicionarlo acá. Es decir, yo puedo crear manualmente un componente creando los HTML, los SCSS, el TS, pero debo importarlo acá para que Angular lo reconozca. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con ese componente? Entonces ya lo tengo acá. Ya lo tengo acá. Y vamos a decirle, recordemos que para compilar nosotros le dijimos ng server, ¿sí? Todavía creamos el componente, pero todavía no vamos a darle utilidad. Entonces vamos a decirle ng server. Entonces ahí le dije ng server. Entonces lo que espero es que comience a compilar. La primera vez él puede tomar mayor trabajo porque tiene que compilar, reconocer, ¿sí? Descargar quizás ciertas dependencias de desarrollo y en este caso ya me asignó esta dirección, la misma que por default siempre asigna este puerto, el localhost, pero el puerto puede variar. Y si usted no ha cerrado el terminal o la interfase de línea de comandos, luego cuando va a compilar, él le va a decir, el puerto ya está ocupado, ¿sí? Entonces, usted puede, quizás le va a preguntar, la manera más segura es cerrar el terminal, ¿sí? Cerrarlo y volverlo a abrir para que él pueda como resetear ese número de puerto que ya se encuentra ocupado. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer, abro acá, perdón. Entonces, aquí ya estamos abriendo el proyecto que habíamos trabajado, que es esta parte que tenemos acá. Entonces, vamos a mirar cómo yo puedo hacer uso del otro componente que yo he creado. Entonces, hay un componente, volvemos a recordar, solamente hay un HTML que se llama el index. O sea, hay varios, sí, pero cada componente tiene un HTML, pero vemos que el index es como el que carga todos los componentes que tiene, ¿sí? Él por default siempre carga este componente que se llama app-root. Si yo quiero lo puedo cambiar, sí, pero la manera correcta es dejar app-root, ¿sí? Como si fuera el principal, por eso se llama root, ¿sí? Se llama el principal y simplemente lo que vamos a hacer es en app component, que es el root, este que habíamos colocado, yo puedo hacer el llamado a app home, ¿sí? Puedo hacer el llamado a app home. Entonces, por ejemplo, voy a salvar esto. Recordemos que cada vez que se crea un nuevo componente, con el decorador component, él origina, digamos, hay un selector que lo que hace es modificar la clase para decirle o identificarla de que va a tener esta etiqueta. Entonces, simplemente lo cargo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la información y a la misma vez él trae lo que contiene la vista. La vista home, que en este caso es HomeWorks, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo puedo modificar HomeWorks. Entonces, puedo decirle, vamos a abrir HomeWorks, voy a cerrar este. Y voy a abrir Home. Y aquí yo puedo modificarlo, ¿sí?
Entonces yo puedo decirle, ¿sí? Un menú, por ejemplo, si fuera, qué sé yo, una lista de términos, ítems 1, ¿sí? Ítems 1, ítem 2, ítem 3. Y cada vez que yo salvo, pues esto es lo que yo voy a mirar. Bien. Ahora bien, si yo quisiera construir, digamos, un sitio web, si nosotros entramos a un sitio web, entremos, a ver, entremos, por ejemplo, qué sé yo, paris.cl, ese que está acá, aquí. Existe sitio e-commerce. Casi siempre los sitios web tienen un patrón, que tienen un cabezote, ¿sí? Que básicamente se coloca dentro de unas etiquetas que se llaman el header, etiquetas en HTML5, y siempre tiene un footer que cuando yo navego a través del sitio, ¿sí? Voy a entrar, por ejemplo, a una de las categorías, nosotros vemos de que lo que es el menú de navegación y cierta información que va a estar dentro del cabezote siempre se va a conservar a igual que el pie, ¿sí? El pie de página, como se dice en español, o el footer, que es normalmente como se conoce, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno hace para construir, digamos, un sitio donde yo pueda construir lo que se conserve el cabezote y se conserva el pie? Bien, entonces voy a ubicar esto y creo que hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta, dice, para vincular las fuentes de Google y las imágenes, eso se debe seguir haciendo en el index. Sí. Luego vemos esa parte, pero sí, se hacen en el index o también se pueden hacer, luego vemos esa parte en el archivo styles, ¿sí? En el archivo styles yo puedo decirle import, ¿sí? Y importo también, digamos, unas fuentes, en este caso las fuentes de Google. Luego vemos esa parte de cómo hacer esas fuentes. Por ahora quiero mirar un poco la funcionalidad de los componentes. Pero lo recomendable no es hacerlo, se puede hacer dentro del index, pero para que quede más de manera correcta y ordenado, se hace dentro del styles, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones se admite. Bien, entonces en esta parte, ¿qué voy a hacer? Ya tengo, digamos, este home component, pero yo quiero estructurar mejor el sitio, como les decía. Yo quiero que este root tenga un cabezote, tenga un pie de página y tenga un contenido, ¿sí? Y ese contenido es el que va a estar variando. Entonces, primero que todo, ya tenemos home, ¿sí? Entonces vamos a hacer que home es el contenido del centro, el que siempre va a variar. Vamos a hacer un header, este home, voy a eliminar de nuevo todo esto que tengo, solamente voy a colocar contenido que cambia, ¿sí? Solamente voy a colocar eso para tenerlo como referencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como dije, va a ser el app component. Entonces, en el app component es el app root identificado en el index.html. Vamos a colocar entonces la estructura que quiero que cambie. Entonces, en este caso, voy a crear otros dos componentes. Voy a crear uno que se llame header y otro que se llame footer, ¿sí? Porque quiero hacer cada componente, los que van a permanecer casi siempre estáticos. Cuando voy a estar navegando durante las diferentes páginas, siempre el header y el footer van a estar estáticos. Los que van a cambiar casi siempre es el contenido del centro como el home. ¿Y eso por qué es importante? Para poder trabajar lo que son las rutas de navegación, ¿sí? Si no se trabajan de manera correcta, entonces va a quedar algo difícil. Yo no puedo hacer que cada vez que yo llamo una ruta de navegación
se cargue todo el sitio, ¿sí? O sea, se cargue otra vez el header, se cargue otra vez el footer, cuando el header y el footer no generan cambios, ¿sí? Entonces, eso también afecta el performance. Entonces, la idea aquí es que voy a suspender esto, le damos control Z para suspender y vamos a crear otro nuevo componente. Entonces, en NG puedo colocar las abreviaciones también. Puedo colocar NG Generate o simplemente G, la C de componente, y puedo darle un nombre a este componente que en este caso vamos a colocarle header, ¿sí? Entonces, él vuelve y hace lo mismo, origina lo que hemos visto, la vista, los estilos, la vista, la lógica. Control Z, control Z. Sí, control Z o le das escape. Sí, los comandos varían. En este caso, como tengo un mat, en el mat hay que darle control Z, pero creería que es igual. En este, entonces voy a crear otro, NGGC, y vamos a decirle footer. Entonces voy a crear otro componente. Entonces, vemos que dentro de app tenemos 3 componentes, ¿sí? Luego miramos que hay una manera más ordenada de crear eso, ¿sí? Porque si no, entre N componentes que se van a crear, ustedes imaginan la lista de app, ¿sí? O sea, se va a formar una lista muy grande cuando hay una manera, digamos, más ordenada para estructurar, digamos, estos componentes. Porque no hay solamente componentes, también hay interfaces, también hay clases, ¿sí? Entonces los componentes aquí son como las páginas, ¿sí? Las páginas, pero las páginas están estructuradas tipo modelo vista controlador. Entonces aquí básicamente tengo el footer, el header y voy a decirle dentro de app component que voy a incluir, si vemos en el header, este es el header, pero el nombre del componente header siempre es app-header. Entonces aquí simplemente voy a ir a app component y voy a agregar app header, que es el cabezote, y voy a agregar aquí el footer, ¿sí? Entonces esta es la página principal y esta página voy a tener siempre el header y el footer. Entonces vamos a darle salvar, voy a compilar. Entonces, NG Server. Aquí lo que les decía, en este caso el puerto ya está ocupado, pero él me pregunta si deseo usar otro puerto diferente, le digo que sí, y él lo que hace es de manera aleatoria me asigna otro número de puerto. Entonces ahí está generando la aplicación, me originó, siempre es localhost. Entonces voy a abrirlo acá. Y acá tenemos la cabecera y tenemos el pie de página. Entonces, queremos colocar el contenido home, ¿sí? Ustedes dirán, bien, entonces coloque el contenido home aquí, ¿sí? No, no podemos hacer eso porque necesitamos que el contenido home es el que varíe, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, cuando yo tenía el proyecto, cuando yo creé un proyecto, inicialmente aparecía algo. ¿Se acuerdan lo que aparecía? Aparecía un router, routerable. ¿Alguien se acuerda? ¿El nombre específico? ¿Nadie lo borró? ¿Sí? ¿Se acuerda alguien que cuando se creó el primer app component, cuando se creó un nuevo proyecto, él tenía al final una etiqueta que era como un routerable algo? ¿Nadie se acuerda cuál era el nombre de esa etiqueta? Que la borramos. Voy de nuevo para que creemos un nuevo proyecto y puedan fijarse que ese ya venía por default, pero lo borramos.
Ajá, el router OWLE. Ese router OWLE, el que dice el compañero, router OWLE, ese router OWLE es esencial. ¿Por qué? Porque ese router OWLE es el que me permite manejar el app routing, ¿sí? Ese que habíamos nombrado, que son, esto es un arreglo de objetos y básicamente ese es el que me permite navegar, son las rutas de navegación. Pero al ser una ruta de navegación es el que me va a decir qué componente debe cargar y dónde debe cargar. Entonces, cuando esté por default, es decir, cuando abre localhost, ¿sí? 55638, vamos a decirle que va a cargar por defecto el componente home, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de app routing, ¿sí? Entonces, por eso es esencial este router OWLE. Entonces, simplemente guardo, ¿sí? Vuelvo a compilar para que volvamos a mirar los cambios. Cada vez que yo tengo un error, igualmente si escribo mal, él me va generando el error a través de esta consola, ¿sí? Entonces también es importante interpretarla, no frustrarse cuando vean el error, tampoco, sino es interpretar el error. Entonces aquí tenemos este componente, pero vamos a decirle que vamos a cargar el componente home, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que les decía, hay dos módulos, el app module es esencial para importar módulos y el app router module es esencial para darle rutas de navegación a mi página, ¿sí? Y ambos se crean siempre cuando yo estoy creando el nuevo proyecto de Angular, me dice, usted desea adicionar app routing, hay que decirle que sí, porque si no me toca crear esto manualmente, ¿sí? O quizás con un comando. Entonces, en este caso, aquí tenemos una variable que se llama rutas, ¿sí? ¿Sí? Que es rows, ¿sí? Y está en inglés, entonces este significa rutas. Y rutas básicamente es un arreglo de objetos. ¿Por qué es un arreglo de objetos? Porque aquí yo debo pasarle, ¿sí? La ruta, ¿sí? Que debe abrir y debo decirle qué componente debe cargar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a armar una primera ruta. Voy a decirle que esta ruta va a estar vacía, es decir, que cuando abra por primera vez localhost 55684 va a cargar el componente home. Para que él pueda reconocer aquí el componente home, yo debo importarlo. Entonces debo decirle import. Debo decirle aquí dos puntos, ¿sí? Para, digamos, si ustedes ven, necesitamos entrar a la carpeta, entonces necesitamos entrar, por eso bajamos un nivel y lo que hacemos básicamente es ubicar o simplemente le decimos acá, porque estamos en el mismo nivel, no hay problema, entonces simplemente buscamos el componente home, ¿sí? Entonces aquí tenemos el componente home y acá colocamos el nombre del componente que le ha dado el decorador, ¿sí? Entonces aquí se llama home component, no el decorador de app component, sino, perdón, la clase. La clase que entremos aquí es el nombre de la clase, ¿sí? Que se llama home component, ¿sí? No el nombre del decorador, sino el nombre de la clase. El nombre que le ha dado el decorador es para las etiquetas. Entonces, aquí vamos a decirle que cargue home component. Entonces, vamos a decirle salvar. ¿Y qué miramos? Miramos acá que cargó el contenido de home, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Lo que les decía, vuelvo a crear otro nuevo componente si quiero. Si voy muy rápido me dicen. Entonces, voy a crear un nuevo componente, ¿sí?
Entonces, ese nuevo componente va a ser, por ejemplo, por default abrió en home. Vamos a decirle que hay un contacto, ¿sí? Para ya la siguiente clase, mirar un formulario cómo se crea. Entonces, vamos a decirle, vamos a crear un contacto. Entonces, la idea es que sea /contact o contacto y va a abrir un nuevo formulario. Se va a conservar la cabecera, se va a conservar el footer, pero esto es lo que va a cambiar. Entonces vamos a decirle acá, voy a buscar hacia arriba y hacia abajo, pueden buscar el historial de los comandos que han ejecutado, ¿sí? Entonces eso también agiliza un poco. Entonces, hacia las flechas de arriba y abajo. Entonces aquí tenemos ng, g, generate component, y vamos a decirle que vamos a generar un nuevo componente y vamos a decirle que es contacto. De nuevo, ¿sí? Entonces, ahí creó 4 archivos y actualizó de nuevo el app módulo, ¿sí? Siempre, digamos, insisto en eso, para que puedan ver cuál es el flujo que sigue cuando se crea un componente. Y vamos a decirle en eje server de una vez. Entonces, voy a decirle en eje server, voy a decirle que sí. Y de nuevo, cambié el número del puerto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle otra nueva ruta y vamos a decirle que cuando leemos /contact va a cargar es el componente de contacto. Entonces, para adicionar otra nueva ruta, es un arreglo de objetos, adicionamos un nuevo objeto con estos atributos. El path, la ruta, vamos a decirle contact, simplemente contact. Vamos a decirle component, ¿sí? Pero de nuevo, no va a reconocer component, primero porque está mal escrito, y segundo porque debemos importarlo, ¿sí? Entonces vamos a importarlo, ¿sí? Entonces aquí de nuevo, vamos a importar y vamos a decirle de nuevo el nombre que le ha asignado la clase a ese componente. Siempre es la primera en mayúscula acompañada de component. Aquí hay una pregunta. No. ¿Un nuevo puerto? No. No, yo compilé acá y originé, no es necesario. O sea, este puerto él lo asigna cada vez que uno compila. Pero no es necesario. Esto realmente tuve que suspender porque tenía que crear el proyecto. Entonces, cuando suspendí, volví a compilar, él me tuvo que volver a generar un nuevo proyecto. Es por eso. Pero no, el puerto es indiferente porque nosotros no tomamos el número de puerto en la ruta. Entonces, acá simplemente adicionamos esto y vamos a decirle acá /contact. Entonces, cuando le elegimos el /contact, ¿qué vemos? Cargó contact, ¿sí? Entonces, cargó aquí el header, cargó aquí el footer, y cuando vamos a decirle home, no necesitamos decirle home, porque básicamente lo que hicimos fue decirle que si no le colocamos, es como la ruta padre, va a cargar, es por default el componente home, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos esta parte de la construcción de las rutas. Entonces, por eso es esencial, vuelvo a repetir, este routerable. Y por eso es esencial colocarlo de esta manera, porque son contenidos que varían muy poco. Luego miramos cómo podemos hacer que a veces se puede ocasionar, por ejemplo, el header. El header, ustedes han visto que tiene la parte de iniciar sesión. Entonces, si inicio sesión, ¿cómo hago? Que a veces tomen los cambios de que ya debe cambiar el header, ¿sí? Para identificar, digamos, el icono diciendo, hola, Julianito, hola, Pepito, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo hace para actualizar eso? Entonces, luego miramos esa parte. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta?
Entonces vamos a hacer algo ya para ir finalizando. Entonces vamos a decirle en el header, ya lo que hemos visto, es vamos a crear un menú de navegación. Entonces vamos a decirle lo del contact es crear un nuevo componente. Es decir, lo que yo creé fue un nuevo componente y básicamente este nuevo componente que se creó, ¿sí? Lo que hice con app routing, voy acá, es configurar que cuando yo le diga /contact, cargue ese componente que se llama contact, ¿sí? Ese es un formulario que vamos a crear porque esa sería la continuación de la clase del martes, cómo construir un formulario de contacto, donde yo pueda interactuar la vista con la parte lógica, ¿sí? Hasta ahora simplemente pues hemos configurado las rutas, pero no hemos interactuado mucho la vista con la lógica, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar, digamos, esta parte del header. Voy a colocar acá el NAT. Ya la conocen, que es una etiqueta HTML5. Y voy a construir un menú de navegación. Voy a decir que este es el home. Luego vamos a usar Bootstrap, ¿sí? Que se puede usar Bootstrap dentro de Angular, ¿sí? Hay que instalar un componente, ¿sí? Antes de que me vayan a preguntar. Entonces aquí tengo home y aquí tengo contacto. ¿Para qué? Porque voy a configurar las URLs. Es decir, cuando yo entro a home, puedo darle clic a home. Cuando entro a contact, puedo darle clic a contact. Y también puedo pasarle a las URLs parámetros, ¿sí? Que todavía no lo hemos visto. ¿Cuándo suceden esos parámetros? Por ejemplo, cuando quiero entrar a un cambio de categorías, ¿sí? Tengo una página que está una lista de categorías o fotos y quiero entrar, cada foto tiene un ID específico, como el detalle de ese producto, ¿sí? Como si fuera un e-commerce. Siempre hago referencia a un e-commerce porque es lo más, digamos, lo más parecido para poder asemejar esa explicación. Entonces, si le damos clic a la imagen, debemos darle o enviarle como parámetro el ID de ese producto para ver el detalle de ese producto, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos home. Y en home, para darle clic, nosotros utilizamos una etiqueta, que creo que no la nombré o sí, que es el href, ¿sí? Se llama el href, que es para hipervínculos, ¿sí? Con Angular hay una nueva etiqueta que se llama el router lim, ¿sí? El router lim. Y básicamente ese router lim debe trabajarse en vez del href. Recordemos que la etiqueta básica es esta, ¿sí? La etiqueta normal, y acá le pasábamos, le decimos ruta, qué sé yo, home, ¿sí? Esta href ya va a ser cambiado por router lim, ¿sí? Que es una nueva, digamos, propiedad que creó Angular para referirse a app router, las rutas que él crea. Entonces, lo nuevo, lo mismo acá. Yo creo y de nuevo coloco aquí router lim y vamos a decirle que es contact, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, digamos, el contact y tenemos el home, ¿sí? Contact y home, ¿sí? Entonces, si vemos los dos cambios cada vez que cambia, ¿sí? Entonces, es con el router lim. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a darle stop.